aventura e historia. Esta gran aventura e historia que estamos viendo, y a un momento culminante. A los que les gustan las historias o películas de conflictos, de batallas épicas, aquí tenemos una de pesos pesados. Vamos a leer Lucas capítulo 4 y continuamos entonces en el versículo 3 hasta el versículo 13. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 13. Y dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregar a quien quiero la gloria. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y hermanos, vamos a orar. Dios, Señor Padre, la lectura del predicador no alcanza a llevarnos al contexto de cómo fue esta situación entre Jesús y Satanás. Quizás nuestra imaginación no nos da para pensar más allá de la conversación entre dos seres, Señor. Pero tenemos que recordar que en un sitio peligroso, un desierto, donde Cristo pasaba hambre, una condición de debilidad, y se encontró contra él, contra el acusador, contra el tentador, intentando apartarlo de tu voluntad. Padre, nos alegra no solo la lectura ver que Cristo ha vencido, pero también muchas veces vemos esta historia como algo lejos, porque nosotros no nos identificamos en la victoria de Cristo frente a la tentación. Queremos que eso cambie en esta mañana. Queremos de verdad apreciar la victoria de Cristo. Queremos apreciar cómo Él venció y cómo eso puede ayudarnos en nuestras propias batallas, Señor. Pero nosotros, Señor, no recibiremos esto porque simplemente lo deseemos. Porque la buena dádiva que viene del cielo es un regalo que tú das por gracia y no por méritos. Y es a tu gracia a la que apelamos en esta mañana, que tú hables a nuestra conciencia y a nuestros corazones, nos santifiques con el poder del Espíritu Santo en la medida que entendemos tu palabra. Transfórmanos, Dios. No sé qué hay en la mente de mis hermanos, no sé qué hay en el cuerpo de ellos. En mí hay debilidad, cansancio, Señor. Te pido que tú estés sobre encima de estas cosas, que no las tengas en cuenta, que glorifiques tu santo nombre en medio de tu pueblo que te clama a ti. Cristo, gracias porque tú nos has hecho pertenecer a la familia del Padre. Y por eso podemos presentar las oraciones como un hijo hablando con su Padre. Bendito seas, Cristo. Amén. Solo un paréntesis. Decir en las oraciones cada domingo las debilidades del predicador no es una muletilla en la oración. Mi admiración a todos aquellos que son padres o madres. Estos días he sido, como me decía mi abuela, estoy pagando la crianza que recibí. Han sido noches de mucho apego afectivo entre mi hijo y yo, llamémoslo así, por no llamarlo de trasnoche. Cerremos ese paréntesis. Pero bueno, aquí hay algo mayor que nos permite compartir el Señor y la historia que estamos leyendo y haciendo. Tengo el deseo, no voy a decir que la tentación, porque no estoy hablando de esta mañana, más bien el deseo de poder orientar a las personas que quizás no pudieron estar el domingo pasado o que quizás quedaron con algunas inquietudes en su mente acerca de la naturaleza de la tentación del Señor Jesús.
¿Y qué digo la naturaleza? ¿Cómo Él, que es el santo ser, que por cierto es el título de nuestro sermón, ¿no? La tentación del santo ser, podríamos decir la segunda parte de este domingo, ¿cómo el santo ser pudo ser tentado si por ser santo, por ser Dios, como aprendíamos hoy en el Evangelio de Juan, no puede pecar? Dios puede pecar, es una afirmación de su divinidad, que si usted cree en Dios va a decir absolutamente no. Él no puede pecar. Entonces, ¿qué tipo de tentación enfrentó Jesús? Si Él es Dios, Él es categorizado, Él es presentado precisamente por Lucas. El anuncio de Gabriel a María es: el santo ser que será concebido por el Espíritu Santo en tu vientre es precisamente el Hijo de Dios. Y esa pregunta hicimos la explicación, y en una frase corta, para poder comprender lo que enseñamos el domingo pasado, es: Cristo, Él es una persona divina con una naturaleza divina, pero en el momento que se encarnó, en el momento que fue concebido por el Espíritu Santo en María, Él asumió también una naturaleza humana. Y la tentación la enfrentó en la esfera de su naturaleza humana. Es ahí donde Él enfrentó esta batalla que vamos a mirar ahora más adelante. Con eso tenemos que decir que su tentación es real. No podemos decir que no, porque fue fácil. No podemos divinizar su humanidad, es decir, no podemos decir que era un superhombre por ser Dios también y verlo desde esa lejanía. Claro, así que chiste, si tú eres Dios, pues es fácil, que vienes a la tentación. Para Él fue sencillo. No podemos verlo de esa forma. Y Dios en su sabiduría quiso llevar a Jesús a que enfrentara al mismo tentador que había vencido al primer hombre, en el que estaba representado toda la humanidad, es decir, a Adán. Satanás venció a Adán en unas condiciones favorables para Adán. ¿Dónde? En el Edén. Eso también lo compartimos el domingo pasado. Pero a Cristo la batalla se da en unas condiciones desfavorables, que es en un desierto. Y en el pasaje paralelo en Mateo se nos dice que habían fieras, había animales peligrosos rodeando ese desierto. No era una situación fácil para Jesús. Entonces podemos comprender y afirmar que aunque Cristo no podía pecar, su tentación fue real. Eso fue la conclusión del sermón pasado. Aunque Cristo no podía pecar, su tentación fue real. Y hay muchos motivos por los que Él tuvo que ser tentado, y los miraremos un poco más adelante de manera de conclusión. Pero ahora, les decía, y a medida de ponerlo como suspenso, miramos aquí una batalla. ¿Y por qué una batalla? ¿Y por qué pensamos que es una batalla? Bueno, porque precisamente, no sé si tú lo sabes, pero la vida cristiana es una batalla de la fe. Pablo dice: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. En Efesios 6, precisamente, al hablar acerca de la batalla que tenemos con principios potestades de Satanás, habla que tenemos una armadura con la que podemos enfrentar esta batalla, ¿cierto? Y esa batalla de cristianos no es como la que se ha popularizado en algunas denominaciones el día de hoy, que le dan látigo, rego y correa a Satanás, sino es una batalla interna que vive el creyente en el corazón y en la mente. Es una batalla que la mejor ilustración podemos verlo quizás en el personaje que tú admiras más después de Cristo, ¿no? El modelo de la vida cristiana. ¿Quién sería para ustedes? Yo diría que Pablo, ¿cierto? Creo que Pablo es ese estándar de vida cristiana que todos admiramos y deseamos vivir de cierta forma. Y Pablo vivió su vida también como una vida en guerra. Miren, por ejemplo, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, la descripción que Pablo hace de su vida de piedad. Una vida relajada, no lo creo. Miren lo que Pablo dice, Romanos capítulo 7, a partir del versículo 14. Empieza en el versículo 7 del capítulo 7, pero voy a leer desde el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no
no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso es, me enfrento a la tentación, sé qué es lo que debo hacer, pero termino haciendo lo malo y caigo. ¿Se identifica con Pablo? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay dos naturalezas en mí. Mi espíritu decide obedecer la ley de Dios, pero mi carne se revela y a veces me vence. Es una lucha, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí. El deseo interno de Pablo de hacer lo bueno y su carne revelándose en desobedecer a Dios. ¿Y cómo resume Pablo? Me encanta lo que sigue aquí. Cómo Pablo resume esa tensión que vive el cristiano en ese enfrentamiento constante. ¿Cómo lo resume Pablo? Pablo dice: miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pobre Pablo, cayendo en el pecado que una y otra vez ha jurado no caer, siendo vencido del área donde él sabe que no puede ser vencido, siendo humillado por ese pecado una y otra vez, adquiriendo mayor conocimiento acerca de la santidad de Dios, pero al mismo tiempo no llevándolo a la práctica. Solamente es Pablo quien vive esa vida. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la respuesta. ¿Quién lo puede librar de ese cuerpo de muerte? Dice Pablo: gracias doy a Dios. ¿Por quién? Jesucristo, Señor nuestro. Pablo sabe que puede vencer porque Cristo venció. Pablo sabe que él puede ser librado de esa condición de muerte espiritual porque Cristo venció. Pero también Pablo sabe que Jesús es su modelo para enfrentar la vida de guerra cristiana. Y es por eso que para nosotros podemos apreciar el texto de Lucas con una perspectiva distinta. Vamos a ver entonces qué fue lo que Jesús hizo para vencer, que nosotros podamos hacer lo mismo. Porque esa es la conclusión, y me adelanto, no ha terminado el sermón, pero es la conclusión de este sermón, como dice precisamente Hebreos capítulo 4. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado al igual que nosotros en semejanza, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que podamos ir al trono de la gracia para el oportuno socorro. Ahora, ¿qué podemos ver en este sermón? En este sermón lo único que podemos ver es, bueno, el contendor, que es Satanás, el diablo, lo vemos en el versículo 3, y la estrategia de Satanás y la respuesta de Jesús. Es un único punto y lo vamos a ir viendo a través de los versículos. La estrategia de Satanás, del tentador, y la respuesta de Jesús. ¿Quién es el diablo? Ustedes ya lo conocen, esa palabra se traduce como diabolos, que significa tentador, acusador, aquel ángel que se sublevó contra Dios, que se rebeló contra Dios, que cuando cayó de ese estado de gracia se trajo con él a otros muchos más, como lo vemos en el pasaje, creo que es de Judas, el libro de Judas, y no se quiso someter a Dios y formó, ¿cómo decirlo?, un rancho aparte, una expresión muy coloquial de nosotros, y quiso intentar ser Dios. Y a partir de ese momento ha trabajado precisamente para tomar al pueblo de Dios y convencerlo de que haga lo mismo. Sé que ustedes tienen mucha información sobre él. ¿Y cuál es la estrategia que él utiliza? Bueno, a partir del versículo 3 vemos la trampa. Vamos a ver la capacidad de él de tentar. ¿Qué dice Satanás? O qué dice el diablo en el versículo 3. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Primer ataque. Como en un partido de béisbol. Son
3 strikes que tú vas a tirar para intentar ponchar al bateador. Primer ataque que hace Satanás: convierte estas piedras en pan. De antemano hago otro paréntesis aquí. Lo que vamos a ver en tentación a Jesús aquí solamente pudo ser para él. Si a ti sí te dice lo que aquí narra estos versículos, para ti no será tentador eso. ¿Por qué? No tienes el poder para convertir las piedras en pan, ¿no? Tú no tienes el poder para gobernar todas las naciones. Y no tienes el poder para tirarte de una gran altura y que se te envíen ángeles y se rescatar. No lo vayas a intentar. Entonces, de cierta forma, es una tentación que es única a él, pero en una categoría que también nos hace que sea semejante a las tentaciones que nosotros enfrentamos. Cerrando ese paréntesis, entonces, después de estar en 40 días y noches de ayuno en un desierto, Satanás le dice a Jesús: di a esta piedra que se convierta en pan. El pasaje paralelo de Mateo dice a estas piedras, y Lucas habla de solo uno. Y todos pensaríamos que la tentación a Jesús, ¿cuál es? Que convierta una piedra en pan. Pero pastor, ¿qué eso tiene de tentación? ¿Acaso es malo comer pan? Si es así, muchos de nosotros seríamos culpables. ¿Por qué es de tentación para Jesús tener que convertir una piedra en pan? Bueno, lo que yo te diría que el enfoque es el inadecuado. ¿Cuál es la verdadera tentación? Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. ¿Y por qué es esa la verdadera tentación para Jesús? Recuerden que ¿dónde se hallaba Jesús antes de llegar al desierto? Estaba siendo ¿qué? Bautizado. Y cuando recibió su bautizo, luego que descendió el Espíritu Santo en forma corporal, y se escuchó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo que Satanás quiere hacer es dudar a Jesús. Es la palabra de Dios. No es que sea capaz de obrar con poder y transformar la materia, convertir la piedra en levadura, en harina. No, es hacerlo dudar de la palabra de Dios. ¿Es esto algo nuevo? No. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva cuando la habló acerca del fruto, precisamente acerca del alimento? ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Eva? Y con que Dios, o sea que Dios les dijo que no podían comer nada. Y Eva: no, podemos comer de todo menos de ese árbol. O sea que Dios te dijo. ¿Ven? El argumento, su misma estrategia. Él es astuto, pero no innovador. Me refiero a Satanás. Siempre utiliza las mismas estrategias. Muy astuto, muy astuto. ¿Y hacia dónde quiere llevar a Jesús? En pocas palabras, de forma burlona. Tú, siendo el hijo de Dios, estás pasando hambre. Eso sonó bastante costeño. Tú, siendo hijo de Dios, estás pasando hambre. Al pueblo incrédulo y pecador de Israel le dio maná, desobediente, y los sostuvo y los alimentó. ¿No dice la misma palabra de Dios que no hay un justo desamparado y que su descendencia mendigue más? Y tú, perteneciendo a Él, estás padeciendo hambre. Tú no tienes la marca de un hijo de Dios. Para que sea evidente, entonces, esa piedra vuelve en un pan. Y dice pastor Sujel Michelén, que no sería blasfemo decir que fue tan real la tentación para Jesús, que Jesús, después de 40 días y noches de ayuno, empezó a salivar. Quizás recordó en su mente los panes que hacía su madre María, con los cuales era alimentado. Para él fue real sentir hambre en su cuerpo. O no manifestó más adelante que tenía sed. O no manifestó que él lloraba. Él es un hombre. Para él fue real cuando Satanás le hizo eso.
Y aquí vemos la primera respuesta de Jesús. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Y dónde encontramos eso? Eso lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y es importante precisamente ese capítulo que podamos entender. Por ejemplo, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y luego sigue la narración de Moisés cuando el versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué Jesús atribuye esta respuesta? ¿Por qué le dice de esta forma a Satanás? ¿Por qué utiliza este texto para eso? Porque lo que Jesús le está diciendo es, en pocas palabras, ¿vieron el versículo 1 de Deuteronomio 9? Cumplirás todo mandamiento que te he dado. ¿Para qué? Para que vivas. Jesús le está diciendo a Satanás: para vivir, yo no necesito el pan, yo necesito a Dios. ¿Sabes tú por qué comes? Tú no comes para vivir, tú comes porque Dios te da vida y tu instrumento es la comida. La confianza tal de Jesús era: llevo 40 días pasando hambre, pero mi vida depende de Dios, y si voy a vivir 100 años, 100 días, 50 años sin comida, de Él provendrá mi sustento. ¿Cómo lo hará? Lo hizo en el desierto con el maná. Ellos no conocían este alimento, se lo dio, les proveyó y ellos vivieron, porque de Dios proviene la vida, no de la carne o del pan. Por lo tanto, yo me someto a la voluntad de Dios, quien me ha traído aquí a este desierto. Maravilloso eso, ¿verdad? Y sigue. Aquí va, segundo pelotazo o segundo ataque. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, y a veces intento poner una voz de imaginarme eso, pero no me canso de imaginar, pero espero que ustedes sí. Imagínense esa confrontación, una guerra pactada de Edén. El hijo de la simiente de la mujer pondría su pie sobre la cabeza, la simiente de la serpiente. Es una guerra pactada de miles de años. Esto no era un conflicto de un día en la calle. ¿Cómo serían las palabras de Satanás en ese momento? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Cuál es la condición de esto que parece como tan placentero? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Segunda tentación. Segundo ataque. Aquí existe una diferencia entre algunos teólogos, historiadores o predicadores. ¿De qué forma lleva el diablo a Jesús a un alto monte? Algunos dicen que de alguna forma, de algún tipo de viaje, de meditación física, llegaron a una parte de un monte, quizás que el Everest, y pudieron ver todos los confines de la tierra. Algunos dicen que es una visión real donde Satanás le muestra los reinos de la tierra, que los reinos de la tierra en ese momento se hallaban en la parte oriental del mundo. Y yo considero que es un poco más así, pero no podemos pensar que porque fuera una visión que le hizo ver Satanás a Jesús, eso significa que la tentación no fuera real. ¿Tú no has tenido sueños o pesadillas en las que crees que estás muriendo y te levantas así como tocándote si estás completo? Muchas veces hemos tenido esos momentos de zozobra, de terror y de temor que parece que fueran reales, ¿verdad? Entonces no podemos pensar o dudar que porque fuera una visión no fuera una tentación real. Teniendo eso claro, Satanás le ofrece: te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
quizás lo que llega a tu mente es, ¿será eso cierto? Era Satanás a quien se le había entregado la potestad de todos los reinos de la tierra. Y podemos pensar, por ejemplo, que a Satanás Pablo lo describe como el Dios de este sitio. Jesús habla de él como el príncipe de este mundo. También podemos ver que Juan, en primera de Juan, dice que todas las cosas están sujetas ¿a quién? A Satanás, capítulo 5. A él están sujetas todas las cosas. Pero ¿qué quiere decir eso en realidad? ¿Cuál es el gobierno o influencia que él tiene? ¿Significa que él estaba por encima de Jesús en su gobierno? ¿Encima de Dios? La potestad o autoridad que Satanás tiene estaba por encima de Jesús, ¿no? Significa que él gobierna y tiene potestad en todo el sistema de maldad que es aplicado en este mundo. Satanás lidera y gobierna todo el sistema de maldad que tiene influencia en este mundo. Pero en últimas, de quienes los reinos y el gobierno de todas las naciones pertenecen únicamente a Dios. Ustedes recuerdan la historia de Nabucodonosor cuando se rebelizó contra Dios y Dios aplicó justicia y lo puso a vagar por un periodo de tiempo y se enfermó. Al final Nabucodonosor entró en razón, se arrepintió. ¿Y qué dijo? Verdaderamente de Dios son verdaderamente Dios gobierna todas las naciones. Todas las naciones. Ahora, yo te preguntaría, ¿con qué nombre conocemos a Satanás también? ¿El padre de qué? ¿Le vamos a creer entonces de que es el que tiene el gobierno sobre todas las cosas? Yo creo que con ese antecedente ya lo pone uno como a dudar. Entonces, si Jesús sabía y lo supo aún delante de Pilato, por ejemplo, toda autoridad que tú tienes te es dada desde el cielo. La que tú tienes, la autoridad que tienes sobre mí, te es dada por el cielo. Si Jesús sabía eso, ¿dónde se hallaba la tentación? ¿Dónde se hallaba la tentación? A Jesús se le había prometido que gobernaría todas las naciones, ¿no? Son las promesas que podemos ver en el Salmo 2, por ejemplo. Pídeme y te daré por herencia ¿qué? Las naciones. Era la misma promesa que ya se le había dado a él a la segunda persona de la Trinidad. ¿Cuál es la diferencia entre la promesa que el Padre le había dado al Hijo sobre el gobierno de las naciones y la promesa que en mentira Satanás le estaba ofreciendo a Jesús? La diferencia estaba es, una incluiría el paso por la cruz, mientras que la otra solo incluiría doblar la rodilla por 2 segundos. No iba a ser una humillación pública. Entre tú y yo, aquí en el desierto, nadie más nos está viendo. No te preocupes, yo no voy a decir que tú te arrodillaste. Pero bueno, tú vas a gobernar padeciendo. Vas a sufrir esa muerte en la cruz por un pueblo que te rechaza. Vas a hacerlo de esa forma. Esa era la tentación. Ofrecer una corona sin tomar la cruz. ¿Les parece conocido? Se nos ofrece, lo ofrecen hoy en día. Recibe la corona sin tomar tu cruz y seguir a Cristo. ¿No es lo que se ofrece hoy en la predicación? Esa era la tentación. Gobierna sin pasar por la cruz. Recibe la corona sin pasar por la cruz. Pero ¿qué dijo Jesús? Aquí la segunda respuesta. Vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente le citó ¿qué? La ley, le citó la palabra de Dios. ¿Dónde hizo esta cita? En Deuteronomio otra vez, pero esta vez en Deuteronomio 6, versículo 13. Deuteronomio 6, versículo 13, donde dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos ni de los dioses de los pueblos que están en vuestro control, porque Él es Dios celoso, Jehová tu Dios. Él es Dios celoso, Jehová tu Dios. Solamente a Él servirás, solamente a Él adorarás. Lo que le estaba ofreciendo Satanás
a Jesús es: cambia el objeto de tu adoración. Cambia el objeto de tu adoración. Jesús inmediatamente dijo: no. Yo voy a obedecer al Padre aunque eso signifique morir. Yo voy a obedecer al Padre aunque eso signifique morir. Porque yo a Él pertenezco, porque Él es mi Dios. Y aquí vemos la astucia de Satanás en la última ola, en el último intento de tentación. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí tenemos que reconocer que Satanás es astuto. Él es astuto. Él es astuto. Nuevamente lo lleva a un lugar, en este caso en Jerusalén, el pináculo del templo. Algunos dicen que es el mismo, Josefo, el historiador, dice que es el mismo lugar donde murió, según la historia, Santiago, el medio hermano de Jesús. Fue tirado desde allá más o menos a una altura de 150 metros. Tú te parabas de ahí y te daba vértigo. Le llevó a ese sitio, un lugar alto. ¿Y qué es lo que le dice? La misma frase: si eres hijo de Dios. Apunta a lo mismo, a la credibilidad de la palabra que el Padre le había dado en el bautismo. Si eres hijo de Dios, intentándolo hacer dudar de la palabra de Dios, échate de aquí hasta allá abajo. Y aquí vemos la astucia de él. Tanto que cita las Escrituras. Bueno, tú que conoces las Escrituras, bueno, las Escrituras dicen que Él mandará a sus ángeles para cuidarte, para guardar. Te sostendrán de la mano y tu sandalia ni siquiera tocará el borde de la piedra. Especie de un salto en bungee jumping. Sí, que vas allá a punto de caer cuando sientes que eres alado. Pero la astucia se halla en citarle las Escrituras. Tú que conoces, pues la Biblia dice esto. Tú que tanto que te refugias en ella, pues bueno, Dios dice que hará esto. ¿Qué es la astucia para tentar? Se defiende con la palabra, pero llegan esos pensamientos de la misma palabra. Un ejemplo de eso podríamos decir: Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y tú vives de esa forma, no pareces hijo de Dios, porque los hijos de Dios tienen vida y vida en ¿qué? En abundancia. ¿O qué tal? Tú vives en desgracia en tu casa, con tu familia. Te falta fe, porque los planes de Dios son para bien y no para mal. Te falta fe. ¿Cómo es posible que te dejen derrotar de la enfermedad? Cientos de cantantes de estos de buena voz pero de mala teología, frente a uno de ellos que tenía un cáncer terminal, profetizándole su recuperación. Porque por las llagas de Jesús tú eres sanado. Y declaramos que eres sano en el nombre de Jesús, porque Jesús vino a morir en sus llagas para tener sanidad física completa en este lado de la eternidad, de este lado de la vida. ¿Sí ven? Citando las Escrituras. ¿Les parece conocido lo que Satanás hizo con Jesús, a lo que el pueblo de Dios enfrenta todos los días? No nos parece tan extraño que lo vemos así. Podemos ver, identificar entonces que muchas de las tentaciones, aunque fueron externas a las que Jesús fue puesto a prueba por Satanás, nosotros somos tentados, aunque de forma interna, de la misma categoría, haciéndonos dudar de la palabra de Dios, haciéndonos poner aún la palabra de Dios en duda, siendo tentados por la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que respondió Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Dicho está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde vemos eso? Ahí mismo en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, esta vez en versículo 16. Decía Moisés ahí: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá o Masá. ¿Ustedes recuerdan cuál es la historia en Masá? ¿Ustedes recuerdan cuál fue esa historia?
El pueblo tenía sed. ¿Y qué empezó a hacer? A murmurar contra el líder, contra Moisés, y a murmurar contra Dios. A esto nos trajo Dios aquí, a que muriéramos de sed. No hay agua, no hay agua. Intentaron tentar al Señor, blasfemando contra Él, haciendo dudar de Él de su palabra de protección. Y Dios proveyó para ellos agua. Pero la advertencia quedó: no hagas eso. ¿Cuál fue la consecuencia de eso para Israel? De intentar tentar a Dios o blasfemar contra Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Aún Moisés, que cayó también en eso al final de todo el exilio. ¿Esa generación que pasó con ellos recibió la tierra prometida? No, quedó por fuera. Moisés aún también quedaron excluidos de la promesa. El pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y de esta forma entonces Jesús le recuerda: no, eso sería orar a Dios por salud, pero no cuidar. Eso sería pedirle a Dios protección, pero exhibirme a asuntos que no debería. El comentario de Hendrickson sobre este versículo, él cuenta una historia que es como el miembro de una iglesia que va a un circo, y en ese circo hay una parte que es ilícita de ver, digamos, puede ser, llamémoslo, mujeres con poca ropa actuando, y él decide participar de eso. Y esta persona se le confronta su pecado: sí, yo estuve allá, pero mientras yo estuve ahí, yo estaba orando: Señor, guarda mis ojos, hago pacto con mis ojos para no ver. ¿Qué le deberías tú responder a esta persona? No tentarás al Señor tu Dios. Es ser insolente, es tomar el camino, es meternos en dificultades de manera voluntaria. Otro ejemplo, cuando Lot vio que tenía muchos animales, igual con Abraham, y se le dijo: él coge un lado, yo coge el otro. ¿Qué hizo Lot? Miró hacia la tierra de Sodoma y Gomorra, le fue más atractiva a los ojos y decidió ir allá. ¿Cómo terminó Lot? Rescatado por Dios, sí, tuvo misericordia. Su esposa muere, sus hijos mueren, la ciudad es quemada, casi muere él, se vio en una situación inmoral muy difícil. ¿Qué debió haber hecho él más bien? Vender, regalar, vender sus propiedades, pero quedarse con Abraham, porque la presencia de Dios estaba con Abraham. Entonces, de esta forma es cómo podemos ser tentados nosotros, y es cuando se nos advierte que no tentemos a Dios, que hacemos voluntariamente la desobediencia en contra de los principios que Él ha dejado claros en su palabra. Hay principios claros que Él ha dejado en su palabra, y nosotros desobedecemos de forma voluntaria. Desobedecemos de forma voluntaria. Esa es la respuesta. Y aquí vemos entonces al diablo, al tentador, cansado. Porque cuando hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Quiere decir eso que él nunca fue tentado nunca más? No. Dice precisamente por un periodo de tiempo. Aplicaciones, muchas aplicaciones. Primero, tenemos que recordar que la tentación de Jesús fue, a diferencia de Adán, en una situación de debilidad física. Eso incluye que si él pudo vencer en una condición de debilidad, que tú no puedas obedecer a Dios, no se trata de circunstancias, se trata de ¿qué? Del corazón. Porque muchas veces ustedes y yo cedemos a la tentación. ¿Por qué? Porque tú no conoces lo que yo estoy viviendo. Hermano, mire, yo fui infiel a mi esposa, pero es que tú no sabes la guerra que yo tengo en mi casa. Yo tengo miedo de comer en mi casa porque esa mujer me va a echar veneno a mí algún día. Por eso busqué una mujer en la calle. Yo tomé lo que no tenía que tomar, hice lo malo, hurté, porque mi hijo está muriendo de hambre. Yo no voy a dejar que mi hijo se muera de hambre, aunque eso signifique robar. Pero yo conozco una viuda que se presentó delante de un profeta y le dijo: vamos a comer esto y morir porque no tenemos más nada, antes de ser nada. Obedecer a Dios no es un asunto de circunstancias, es un asunto de corazón. Otra aplicación que podemos ver:
Satanás utiliza las mismas artimañas, ponernos a dudar de la palabra de Dios. Satanás utiliza las artimañas que hizo en el Edén, puso a Eva a dudar de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo a Eva? Tú comes de eso y ciertamente no morirás. ¿Qué le dijo a Jesús? Tú te tiras y ciertamente no morirás. Lo pone a dudar de la palabra de Dios. Satanás nos pone a dudar de la palabra de Dios. No tengas en cuenta en poco cuando en tu mente aparezcan pensamientos contrarios a la voluntad explícita revelada de Dios en su palabra. Puede ser Satanás quien te esté llevando a un lugar de tentación. Una aplicación más. ¿En qué momento llegó la prueba a Jesús? Después de un momento sublime, un momento donde fue exaltado delante de muchas personas, una experiencia del Espíritu Santo revelándose en forma corporal, una voz audible del cielo diciéndole: tú eres mi hijo amado. Pasó del momento sublime a un momento de tentación. Mucho cuidado cuando veas que andas en una firmeza espiritual. Mucho cuidado donde la buena providencia de Dios te ha llevado a gozar de algún bien que Él ha provisto para ti, porque la prueba puede estar a la vuelta de eso. No te tome desapercibido, o no nos tome desapercibido. Abro mi corazón como pastor. Después de este sermón pude entender, a mí he notado que uno de los días más débiles para mí precisamente es el día lunes. Y al principio lo acuñaba al cansancio. Yo también me doy cuenta que después de servir a Dios, a su pueblo, o de servir a ustedes el día domingo, eso, ¿cómo decirlo?, enaltece mi espíritu y me lleva a un terreno apropiado para ser objeto del ataque de Satanás. Mucho cuidado, porque muchas veces de un estado excelso con Dios es probable que llegue el ataque de Satanás. Creo que una de las aplicaciones principales es cómo podemos vencer. ¿Cómo podemos vencer? ¿Qué hizo Jesús? Utilizó las Escrituras para vencer la tentación. Pero aquí quiero añadir algo más. No solamente vas a usar las Escrituras, significa que debes conocerlas, ¿verdad? No solamente es conocer la palabra de Dios, sino que significa que debes interpretarla de forma correcta. Porque como pudiste ver en el último ataque, lo que Satanás utilizó fue tergiversar la palabra de Dios. No basta únicamente con que leas las Escrituras mientras el pastor está leyendo los versículos del día domingo. Sé diligente en la meditación y estudio constante de la palabra de Dios. ¿Quieres seguir siendo el mismo personaje que Pablo describió en Romanos 7? Miserable de mí. ¿Quieres seguir sintiéndote miserable porque Satanás entra a tu casa y trapea el piso contigo? Sé diligente en el estudio de la palabra de Dios, porque no solamente serás tentado por desconocimiento de ella, sino por intentar aplicarla de forma errónea. Me encanta, y ahora sí puedo leerles nuevamente unos versículos que lo habíamos leído durante el sermón pasado en Hebreos, y esto es lo que podemos concluir acerca de este pasaje sobre la tentación de Jesús. Recordemos lo que decía en Hebreos, por ejemplo, capítulo 2, versículo 14, primero el versículo 10, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor, que también se traduce como capitán, por aflicciones al capitán de la salvación de ellos. Cristo es nuestro capitán. Ustedes han escuchado esa frase que dice: todo parece imposible hasta que alguien lo hace. Cristo venció en el terreno donde Adán perdió. Cristo venció en el terreno donde tú pierdes todos los días. Venció el poder de Satanás sobre la muerte, sobre el pecado. Venció la tentación. Verlo a Él proceder en ese camino de vencedor nos anima a nosotros y nos da ese sentimiento de que es posible vencer cuando la tentación toca nuestras puertas. Sigue diciendo el autor de Hebreos:
Y versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no más eres esclavo del pecado, puedes vencer porque nuestro capitán, autor de la salvación, venció a Satanás. Ya Satanás no tiene potestad sobre tu vida si verdaderamente perteneces a él. Por eso entonces, hablando acerca de ese sumo sacerdote, podemos verlo, que ese sumo sacerdote en el capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote de Hebreos que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué debemos hacer? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué significa eso? Ora. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba siendo bautizado? Estaba orando. ¿Qué dice el primer versículo del capítulo 4 de Lucas? En dependencia del Espíritu Santo, en llenura del Espíritu Santo. La tentación es enfrentada sabiendo que alguien ya venció, que es el Cristo, y que nos da la oportunidad de ir a usar esos mismos medios, que es la oración, por cuanto Él lo aseguró para nosotros. Y así podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Bendito Cristo, gracias. Vamos a orar por darnos la oportunidad de poder comprender que podemos vencer porque tú venciste. Gracias porque tú tienes compasión de nosotros. Tú sabes que es ser llevado a una batalla de tentación hasta el límite y mucho más allá, por cuanto tú nunca pecaste y nosotros hemos caído. Tú nos das la oportunidad de poder presentarnos en dependencia del Espíritu Santo, en ser fortalecidos por el Espíritu Santo, en orar en ese trono de gracia para que llegue, oh Dios, para que llegue ese oportuno socorro. Muchas veces nos sentimos así miserables por caer en las batallas de la tentación, pero hoy hemos aprendido que es posible vencer. Muchas veces hemos pensado que nunca más nos podemos levantar dentro de la condición en la que nos hallamos, pero entendemos que esas son artimañas de Satanás para apartarnos de Dios. Tu palabra nos garantiza que tú venciste. Si te amamos porque tú venciste, Cristo, glorificamos tu nombre porque tú venciste. Danos esa convicción necesaria, aumenta nuestra fe de creer que el mismo Espíritu que habitó en ti, que te fortaleció para enfrentar esa batalla, habita en nosotros con el mismo poder para poder vencer. Obedecerte a ti, Padre, no es un asunto de circunstancias, es un asunto de fe y de corazón. Te obedecemos cuando no ponemos en duda tu palabra, sino cuando la queremos y la aplicamos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella, Dios. Por favor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella, Dios. Gracias, Dios, por este día. Amén y amén.